Esto es Introducción al tiempo actual, parte 2. Bueno, en la primera parte hablamos de cómo es que se encuentra este mundo en el que hoy nos ha tocado vivir. Y ahora lo que tendremos será un planteamiento de qué hacer. ¿Qué hacer respecto a todas estas condiciones y temáticas en las que se encuentra implicado el hombre actual? Es un hecho que un mundo complejo como el de ahora necesita que podamos ampliar nuestras perspectivas y que podamos, sobre todo, tocar base con una teoría sólida. Anteriormente, el hombre mantuvo su interés por seguir descubriendo el mundo, descubrir la naturaleza, descubrir cómo funcionaba el universo y demás. Después de ahí fuimos evolucionando a la época de la praxis, del control de la técnica. Y entonces, claro, los descubrimientos eran más bien para efectos de conocer cómo se podía seguir adelantando en la técnica, en la tecnología. Pero ahora pareciera que el hombre tiene ya un hartazgo o una indiferencia respecto al seguir descubriendo la naturaleza, a seguir descubriendo qué es lo que se puede seguir haciendo con la capacidad técnica. El sentido del asombro ha sido arrumbado y ha sido sustituido por un intento de descubrir experiencias ahora solamente a un nivel sensorial. Como decíamos, el tener y la cultura del bienestar queda ya sustituido por la cultura de poseer y de poder obtener todo aquello que sea solamente derivado del capricho y de la necedad. Pero esto no hace más que conducir al mero hedonismo, al mero narcisismo, al individualismo. Hemos llegado al tiempo en el que hay una implicación entre hedonismo y la sociedad de la irresponsabilidad ilimitada. El hedonismo es la doctrina según la cual son solo las sensaciones corporales las que son reales. No es sino la forma más radical de un modo de vida no político, totalmente privado, y en donde lo que hay son puros hombres pasionales, que son gobernados por la tiranía de sus pasiones, como decíamos en el curso anterior. Pareciera que ahora se da finalmente el cumplimiento de la sentencia de Epicuro: vive en lo oculto y no te preocupes por el mundo. Pero lo que el hombre debe perseguir son distintos progresos, y no un progreso implacable que le llevaría más allá de su libertad, al sometimiento, de la necedad y del capricho. Debe perseguir diferentes progresos, hacia el interior, en el crecimiento personal, y también en el crecimiento hacia los demás, al amor, a ayudar a los demás. Es hacia allá donde tiene que irse dando el progreso. Aldous Huxley escribió Un mundo feliz, que es una utopía del estado de bienestar. Pareciera que desde entonces la máxima expresión de felicidad, de éxito, de sentido de existencia era justo el logro del bienestar. Pero ahora nos damos cuenta que no. Ahora el planteamiento es el poder rescatar a la ciencia, a la tecnología y a la vida humana de esa pérdida de sentido, de lógica y de sentido común sobre todo, y regresar al criterio de la naturaleza. Es por eso que también hoy por hoy se ha puesto de moda en la norma moral el ecologismo, ¿no? Porque pareciera que justo esa vuelta al ecologismo es en donde todos podemos ponernos de acuerdo más o menos en cuál tiene que ser esa pauta de la moral. Sin embargo, esto no deja de ser un moralismo, ¿no? O sea, un moralismo que es el buscar reglas de orden para poder despegar y actuar. Lo que tenemos que volver a rescatar es una verdadera moral. Una verdadera moral es aquella que sabe encontrar nuevamente cuál es el orden de toda esta estructura que nos rodea, de la naturaleza, de la técnica, del propio hombre, y cuál es justo el puesto de cada quien y cómo es que debemos de organizarnos para poder utilizar todos estos recursos de la manera más conveniente, de tal forma que podamos favorecernos a nosotros mismos y a los demás. ¿Hacia dónde ir? La apertura a la inteligibilidad del mundo, a la verdad objetiva, así como a las relaciones existentes en la realidad. Eso es lo que debemos tener. Además, debe de existir una cierta autonomía de la política respecto a la economía. Esto es condición necesaria para evitar la completa mercantilización del ser humano. Por otra parte, recuperar y fortalecer las sociedades intermedias de las que hablábamos, comenzando por la familia y por el hombre mismo. Hoy vivimos un exceso de información que hay que aprender a depurar.
Debemos rescatar el significado real de la cultura. Por cultura se entiende, en su sentido amplio, el orden y la significación de la vida, en un espacio social y dentro de una historia común. La cultura expresa, por tanto, el cultivo de algo ya existente, el cuidado de una realidad vital, el crecimiento del hombre. Su misión es la de perfeccionar la naturaleza humana, completarla y revelarla a sí misma. Y algo semejante viene a significar ethos, de donde viene justo moral y ética, que tiene por objeto el incremento de lo humano, que se plasma en hábitos y costumbres para alcanzar una vida lograda. El núcleo de toda cultura es ético y estético. Es una moral que se hace operativa a través de una educación, es decir, de una formación de la sensibilidad y del carácter, que se decanta en un modo de percibir. Una cultura que pierde el interés por el hombre y que le apuesta a alejarse de la belleza, del bien, de la verdad y del amor, deja de ser cultura. Se vuelve más bien una ideología que tendrá por ahí un interés de manipular, ya sea por intereses de poder, de intereses económicos, intereses políticos, pero para nada tendrá que ser cultura. Es momento de rescatar la noción de bien común. La existencia de un mundo común nos dispone a hablar de bien común. Este bien común no es el mero resultado de la acumulación de intereses privados, sino que más bien remite a un pluralismo real de formaciones sociales, de empresas, grupos, cooperativas y asociaciones capaces de poner en circulación unos valores que permitan mutuas transferencias simbólicas, no meros intercambios, regidas por normas de solidaridad y reciprocidad vital. Cabe establecer una básica distinción entre las solidaridades primarias, que son las redes familiares, de amistad, de vecindad y mutua ayuda, que constituyen el entramado primordial de los mundos vitales, la sustancia misma del ethos o cultura, en sentido radical. Es el hábito de la plena confianza y correspondencia, el lugar de lo insustituible y entrañable, lo que de suyo nunca está sometido al cálculo transaccional, y las solidaridades secundarias, asociaciones, cooperativas, movimientos de voluntariado. Muchas veces las relaciones que existen entre vecinos y que se reducen, por ejemplo, a los chats enormes de condóminos, por supuesto que hacen que las relaciones se vuelvan cero empáticas, ¿no? Está comprobado que la comunicación y las relaciones entre personas reducidas a los medios electrónicos dejan de perder empatía, dejan de perder calidez. Y mucho que hay que hacer, la verdad, por humanizar todos estos grupos de vecinos. Mucho que se puede hacer y que además pues esto favorecerá no nada más al grupo de vecinos, sino también hacia el interior de nuestras propias familias. Otro frente importante en el que debemos seguir luchando es en cuanto a la verdadera comprensión de lo que es ser hombre y mujer. Entender que hombre y mujer fuimos creados para ser solidarios. El hombre y la mujer se desvirtúan en cuanto pretenden afirmarse a sí mismos como radicalmente independientes y autónomos. De ahí que incluso para poder comprender realmente qué es la feminidad o qué es la masculinidad, tenemos que comprender las dos partes. Si yo pretendo nada más comprender la feminidad a la luz de solo reducir mi visión a la mujer, luego entonces esto se convierte en feminismo. Lo mismo sucede con el entendimiento de la masculinidad, se convierte solo en machismo. En sentido contrario, seremos capaces de rehabilitar el medio ambiente y la sociedad humana en la misma medida en que nos percatemos de que estamos conjuntados de un modo mucho más estrecho y solidario que lo que pueda hallarse cualquier otro tipo de seres con los que compartimos el planeta. El feminismo tiene en su base una clara fundamentación humanística y cristiana. La mujer y el varón son personas humanas, poseedoras de una idéntica dignidad y de unos derechos básicos, mientras que el feminismo ideológico transita por el igualitarismo radical, que desconoce lo peculiar de lo femenino y tiende a atacar a la familia tradicional. Feminismo auténtico es aquel que, además de denunciar las discriminaciones injustas con más energía que nadie, destacará los aspectos decisivos y originales del modo de ser femenino: el cuidado, el sentido de matiz y del detalle, el respeto, la ternura, el equilibrio, la atención a lo concreto, el tono humano, etc. Comprender bien a bien lo que es la solidaridad es una cuestión fundamental, incluso hasta para poder comprender quién es la mujer. La mujer está hecha para la maternidad, pero no me refiero nada más a una maternidad natural, sino también a una maternidad espiritual. La mujer está hecha para trascender, para darse, para ser capaz incluso de entregar su propia vida si es necesaria por los otros. Y esto es el entramado en donde ha de construirse el tejido social, a partir de esta solidaridad y de esta entrega.
tenemos que buscar recomponer el tejido comunitario. Para esto hay que comprender qué es lo que ha sucedido, ¿no? La modernidad ha ido sustituyendo la clásica actitud ética del perfeccionamiento humano por una pretensión técnica de la conservación del hombre con base en el dominio de la naturaleza y entre ello, obviamente, de conservar su propia naturaleza a partir de situaciones como la salud, acuñada casi como si fuera una especie de Dios, y lo mismo el deporte muchas veces, y no se diga pues, el consumo de tantas realidades materiales, de experiencias sensoriales y demás. Por lo anterior, predominaron en la sociedad los aspectos cuantitativos, es decir, se ha favorecido el tener y dar cosas materiales sobre los cualitativos, como el tiempo personal, la comunicación. Esto lo vemos mucho en las familias, por ejemplo. O sea, ¿cuántas veces se piensa que yo seré un buen padre si puedo procurarle bienes materiales, puedo procurarles el tener cosas, vivir experiencias, viajes y demás? Pero la verdad es que el verdadero darse, el verdadero ejercicio de la paternidad y la maternidad está más bien en los aspectos cualitativos de dar este tiempo personal y comunicación. Y también, obviamente, hemos tenido otra nota característica en esos tiempos modernos, en donde se exalta una libertad sin límites, desarraigada de cualquier norma. Y todo esto ha acabado por conducir a una pasividad inercial. En cuanto al narcisismo, dice el cardenal Angelo Scola, arzobispo de Milán, que es una seña de identidad de la cultura contemporánea, es decir, de la mentalidad común en la que los hombres y mujeres de hoy viven, aman y trabajan cada día. Es un desplegarse del yo sobre sí mismo que prescinde de todo vínculo, en la ansiosa afirmación de sí. Se prescinde del otro y se acaba siendo incapaz de establecer una relación con él. Así el ser humano se condena a la soledad, ocultándose como Adán y Eva, y su existencia, llamada a ser sal y luz del mundo, termina siendo insípida y amarga. La conexión emotiva comienza por ser lejana y después se ausenta, se enfría. Las relaciones se vuelven muy esporádicas, los rostros se sustituyen por signos casi anónimos. Lo vemos hoy, ¿no? Incluso, por ejemplo, con estos medios de comunicación que nos han permitido tener algunas reuniones, por ejemplo, virtuales. Como de verdad hemos ido pasando muchas veces, incluso hasta de el tiempo real en el que, pues sí, me arreglé para sentarme y que me vean y poder ver a los otros y demás. Esto te da incluso la opción hasta de poder poner por ahí pues una foto fija, ¿no? Cuando en realidad pues yo a lo mejor detrás estoy en pijama o lo que sea, o incluso tengo la posibilidad de silenciarme o de silenciar a otros, ¿no? O sea, todo esto pues sí, definitivamente que va despersonalizando. La comunicación personal se pierde en el convencionalismo de la tecnología. La falta de cercanía física produce soledad. Comprender bien a bien lo que es la solidaridad es una cuestión fundamental, incluso hasta para poder comprender quién es la mujer. La mujer está hecha para la maternidad, pero no me refiero nada más a una maternidad natural, sino también a una maternidad espiritual. La mujer está hecha para trascender, para darse, para ser capaz incluso de entregar su propia vida si es necesaria por los otros. Y esto es el entramado en donde ha de construirse el tejido social, a partir de esta solidaridad y de esta entrega. El pensamiento es el recurso último y definitivo para lograr la conexión de las personas entre sí y de estas con las realidades naturales o técnicas. Es libre y personal porque tal elección ofrece la posibilidad de alienación o la posibilidad de la existencia lograda. La primera se generaliza y se impone, mientras que la segunda se descubre y emerge. ¿Hacia dónde hay que dirigir el pensar? Hacia un cambio radical de nuestro modo de pensar. La inteligencia honda que conozca con claridad, que profundice para percibir cada vez con mayor nitidez la verdad. Libertad solidaria, responsable, que conduzca al amor. El humanismo es más fuerte y actual que toda posible instrumentalización de las personas. Es parte de nuestra esencia. La búsqueda de la verdad, el perfeccionamiento ético y el despliegue de la cultura presenta una fuerza de atracción y una capacidad de perfeccionamiento humano muy superior a toda posible manipulación. El pensamiento y la imaginación nos revelan unos horizontes de fulgores insospechados y sorprendentes, mientras que la pura vitalidad es mera agitación, sometida al principio de inercia. El pensamiento humano es esencialmente dialógico,
hemos de pensar en diálogo con otros, a quienes ofrecemos nuestros pensamientos y de quienes acogemos otras ideas con gratitud. Para pensar bien hay que aprender a pensar, lo cual equivale a no dejarse llevar por los tópicos imperantes. La condición básica que se requiere para sacar la sustancia de lo que se lee es amar la verdad, sea cual fuere el resultado que nos depare o la situación a la que nos conduzca. Amar la verdad, cueste lo que cueste, es el único sendero que nos aparta de los tópicos manidos convencionales y nos ayuda a librarnos de la sumisión. ¿Cómo podemos sacar provecho al nuevo referente moral llamado ecologismo? Aprovechar que este acoge la idea del cuidado. Aprovechar para formar en la prudencia, por ejemplo, en la delicadeza, en el tono humano. Esto nos permite vislumbrar nuevamente la vida. Defiende el valor de lo no fabricado por el hombre y el carácter primitivo de las leyes naturales. Educar con un balance, estableciendo el lugar del hombre. Como dice la encíclica Laudato Si. Por el contrario, no es raro que el ecologismo y la mentalidad abortista vayan de la mano. Cuando se radicaliza el ecologismo, cuando se le pone por encima del hombre, sobre todas las circunstancias, cuando ya no soy capaz de distinguir con sentido común y lógica que el ser humano es un ser más digno, es un ser más perfecto, entonces sí que podemos caer en estas incongruencias, en donde se puedan defender cosas incluso antagónicas. Por eso que es muy importante distinguir entre el ecologismo como ideología y la ecología como actitud que sí corresponde al humanismo y al cristianismo. Qué importante es apelar por enseñar a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes a pensar, volverles a enseñar categorías filosóficas, el rescate del mito, por ejemplo, el mito que es una realidad que nos puede llevar a la humildad de entender que hay realidades que superan nuestra capacidad de comprender y de detentar la verdad, y por eso es que es un acercamiento ciertamente humilde, ¿no? Donde yo pretendo hacer mis pininos por explicar algo que reconozco que me supera. Eso es el mito. Por eso que viene a acercarles libros distintos, incluso por ejemplo de mitología griega. Hoy por hoy está muy de moda algunas series como las de Percy Jackson, por ejemplo, que justo inducen al niño al amor por el arte griego, el romano, por la mitología y todo esto, al final de cuentas, pues es parte de la cultura en donde nace la filosofía, que hoy nos sirve mucho para volver a dotar de sentido común y lógica a nuestro mundo. El fundamento de la unidad del saber es la persona entera. Lo que las tecnologías comunicativas aportan a la cultura del hombre son nuevas oportunidades de saber. Son cauces de transmisión y transformación de condiciones de posibilidad para llegar a saber más. Pero todo esto se ha de internalizar, se ha de cotejar con toda mi experiencia, con lo que yo soy, con lo que me consta, con libros y distintas fuentes, etc. El saber es la más alta actividad vital, la propia del Homo sapiens. Para reducir y gestionar la complejidad, es el hombre que decide y piensa. Él es el cabo al que hay que lograr atar todas las redes sistémicas. El hombre es el ser capaz de descubrir el sentido de las cosas que se elevan así sobre su condición mostrenca, para aparecer como lo que son, como signos. Y por último, esto que dice Eliot, que la sabiduría no se pierda en mero conocimiento y que el conocimiento no se degrade en mera información. Es decir, la sabiduría ha de buscar encarnarse en la propia vida y ha de buscar aplicarse de un modo concreto para poder amar y trascender. Si conseguimos pensar y sentir mejor, descubriremos una corriente de sentido humano que recorre todos los niveles y empapa todas las instancias. Estamos ante una solidaridad posible. Su viejo y nuevo nombre es amistad, lo más necesario para la vida. La estrategia que se propone es la de liberar energías vitales, replegadas hoy en una afectividad enfermiza o entregadas a una exterioridad dispersa. Si no se logra que tal liberación haga sentir sus efectos en el espacio público, el diálogo social seguirá siendo muy pobre y la comunicación colectiva continuará degradándose en manipulación unilateral. En una situación de esta guisa, el ágora pública tiende a reducirse a un mercado de influencias y la participación política se hace rutinaria y hasta ilusoria. Es preciso ganar paso a paso la competencia comunicativa. No es de esperar que nos la confieran graciosamente los propios decididores. El único que sabe comunicarse y comunicar es el hombre culto. Frente al adoctrinamiento de la concienciación impuesta, la nueva pedagogía social enseña a leer esos mensajes en los que una percepción atenta sabe descubrir, tras los caracteres más aparentes,
la escritura casi borrada de argumentos originales. Kierkegaard dice que las puertas del espíritu se abren hacia afuera, lo que significa volver al origen, empeño que responde a una pretensión de radicalidad, adelantarse hasta el punto de surgimiento. Lo radical para el hombre es el hombre mismo, de donde toda cuestión surge y a donde toda cuestión retorna. En la alta valoración de la persona humana se halla el núcleo desde el que se puede ganar un nuevo sentido del trabajo profesional, un nuevo modo de pensar en el que se cifran los mejores motivos de esperanza, una inteligencia comprensiva que se abre a la variada integridad de lo real por medio de una mayor capacidad perceptiva. Y bien, por último, me gustaría entonces ya concluir esta clase pues regresando a esta idea de la importancia que tiene que el hombre se proponga a sí mismo convertirse en el transcurrir de esta vida en el mejor hombre político que pueda, lograr formar su conciencia, su razón, de un modo apegado a la verdad, al bien, a la belleza y al amor, le podrá dar la posibilidad de hacer propuestas interesantes, propuestas atractivas, tanto a su voluntad como a su afectividad. A la par, este hombre tendrá que luchar por adquirir virtudes para que entonces ese dictado de la conciencia se pueda convertir en realidad. Porque solo así, con una voluntad fuerte, empoderada por las virtudes, es que puede lograr convertirse esto en realidad. Y ya una vez que podamos ir logrando replicar estas versiones de hombres, por supuesto que podremos ir logrando tener una mejor sociedad. Ahora, lo increíble es pensar nuestras familias como pequeñas instituciones, pequeñas sociedades, pequeñas naciones-estado, en donde podamos ir replicando este modelo. Porque entonces me parece que pues con toda esta posibilidad de ir logrando incentivar a las familias con un proyecto de este estilo, podemos lograr cosas grandes. Y bueno, entonces mantener la ilusión de aprender a pensar, mantener la ilusión de leer, de sustituir la mera información por un conocimiento sólido, por verdadera sabiduría, pero en el entendido de que esta sabiduría me lleve también a una entrega a los demás, que no sea nada más una acumulación de tesoros sapienciales nada más hacia el interior, porque esto de nada sirve, sino buscar hacer más por los otros y más por el mundo que nos rodea, con este conocimiento sólido que podamos ir adquiriendo.